Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, contaremos con una interesante entrevista que realizará el periodista David Barturen. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del uso de la fuerza por el personal de las Fuerzas Armadas, a raíz de la última sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en virtud de la cual se declara inconstitucional en parte la Ley 29.166. Para tratar de ese tema, contamos con la presencia de dos destacados invitados, el doctor Samuel Abad Yupanqui, profesor universitario y socio del estudio Echecopar, y el doctor David Lobatón, director del Instituto de Defensa Legal, IDL. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Muchas gracias. Doctor Abad, para introducirnos al tema, antes de entrar al que nos convoca, sería conveniente que la ciudadanía conozca cuáles son o en qué consisten los regímenes de excepción. Cómo no, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Hay que tomar en cuenta que cuando vivimos en una democracia, las reglas de la normalidad son reglas que siempre deben existir, es decir, toda persona tiene derechos, toda persona puede ser restringida en sus derechos si comete un delito, vale decir, hay reglas normales, que es lo que ocurre cotidianamente en el país. No obstante, un Estado de Derecho también puede enfrentarse con problemas, terrorismo, narcotráfico, una guerra civil o una guerra exterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay situaciones de excepción, como las que he mencionado, que ameritan que el Estado, para garantizar la subsistencia del propio Estado que se vea afectado o atentado por acto de terrorismo, narcotráfico o una guerra, tiene que reaccionar de manera distinta. Y esa reacción le permite tener algunos poderes adicionales siempre limitados, porque no hay poderes arbitrarios ni absolutos, pero le da mayores potestades que las que ocurren en situaciones de normalidad. Por eso es que se habla de un régimen de excepción. Es la excepción a la regla de las pautas normales de actuación del Estado. ¿Y cuáles son esos regímenes de excepción? Bueno, la Constitución peruana contempla dos modalidades. Una, que es el régimen, el estado de emergencia, y dos, que es el estado de sitio. En el estado de emergencia, que es ante supuestos determinados, por ejemplo el terrorismo, por ejemplo el narcotráfico, por ejemplo problemas de orden interno, el Estado puede declararlo por un plazo determinado. Quien lo declara es el presidente de la República. El presidente de la República lo declara y eso permite que durante su vigencia se puedan restringir algunos derechos. Por ejemplo, la libertad de tránsito. Por ejemplo, la libertad de reunirse. Por ejemplo, la libertad individual. Vale decir, son derechos que pueden ser objeto de restricción en el marco de una emergencia. ¿Qué ocurre cuando hay situaciones más graves? Una guerra, que felizmente no ha ocurrido en el país. Se requieren mayores potestades y en ese contexto también el presidente de la República puede declarar el estado de sitio y eso le permite restringir mayores derechos de los cuatro antes mencionados. Le permite un abanico mayor de posibilidades de restricción de derechos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en ningún caso estamos hablando de poderes absolutos. El hecho de estar en un régimen de excepción no significa que deje de existir la Constitución. Está en vigencia la Constitución. Derechos fundamentales. Exacto, está en vigencia la Constitución, pero hay algunas mayores potestades al Ejecutivo para actuar, para resolver el problema que se presenta. Perfecto. Doctor Lobatón, y en esos estados de excepción, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Bueno, ya lo definió el Tribunal Constitucional, dicho sea de paso en su jurisprudencia del año 2003, que el papel de la Fuerza Armada es sustituir en el papel que le corresponde en situaciones de normalidad constitucional, como dice el doctor Samuel Abad, en el papel del mantenimiento o restablecimiento del orden interno. En la famosa sentencia en expediente 017-2003, ¿Y qué debemos entender por orden interno? Por orden interno es el mantenimiento de la normalidad
de la vida cotidiana, de la vida de los ciudadanos, de las garantías para el libre ejercicio de los derechos, como bien se ha señalado Samuel Abad. Y en ese sentido es interesante señalar que la Fuerza Armada sustituye, cuando así lo pide el presidente de la República, a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden interno. Pero, y es muy importante, no extiende sus facultades en un estado de emergencia. Son las mismas facultades que contaría la Policía Nacional si es que se encarga del orden interno y que por alguna situación muy excepcional no ha podido, se ha visto rebasada en sus funciones. O sea, es como una coadyuva al mantenimiento del orden interno, que es labor propia de la Policía Nacional. Así es, coadyuva, pero bajo los mismos límites que lo haría en una situación de normalidad la Policía Nacional, sin tomar facultades de autoridades civiles, municipales o políticas, que era el motivo de la sentencia del 017-2013, en la cual se decía que había un comando político-militar. En el Perú ya no puede haber comandos políticos militares, según el Tribunal Constitucional, sino comandos militares en situaciones de emergencia, evidentemente, ¿no? Doctor Abad, ¿y es constitucional el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden interno y la seguridad nacional? Claro, por ejemplo, si una persona está siendo asaltada por otra persona que tiene un arma de fuego y en ese momento la policía aparece, evidentemente la policía puede intervenir, y si el delincuente que tiene un arma de fuego está tratando de disparar, obviamente la policía tiene toda la atribución de actuar para enfrentar este problema. Es decir, el uso legítimo de la fuerza le corresponde al Estado, con una finalidad: garantizar, por ejemplo, en este caso, en ese ejemplo, la seguridad ciudadana, y en esos supuestos puede actuar. Obviamente tiene que respetar parámetros. Si una persona, si un policía ve a un delincuente que está asaltando a otro y no tiene ningún arma, no va a dispararle a matar, ¿no? Eso sería absurdo. O sea, tiene que actuar de manera proporcional a la actuación ilícita cometida por el delincuente. Lo que ha ocurrido recientemente con una decisión del TC es que se está examinando el uso legítimo y proporcional de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Claro. Y en este caso concreto, cuando pueden intervenir en el marco de las pautas que prevé la Constitución. ¿Y bajo qué circunstancias? Ocurre que hay una ley que fue motivo de una sentencia del tribunal que establecía, uno, cuándo podía actuar la Fuerza Armada, en qué circunstancias puede actuar la Fuerza Armada, y dos, cómo podía hacer uso legítimo de la fuerza. El tribunal, en síntesis, lo que ha dicho es que la Fuerza Armada puede actuar, primero, cuando lo establece la Constitución, lo cual es obvio. Vale decir, la Fuerza Armada, ¿cuál es la misión? Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial. Esa es la misión esencial de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, lo dice el tribunal, no es policía. La Fuerza Armada no está para perseguir delincuentes, para eso está la policía. La Fuerza Armada es soberanía, integridad, defensa de fronteras, por ejemplo, territorial del país, e independencia. La policía interviene. Ocurre que esta ley, que ha sido evaluada por el TC, permite en situaciones de excepción intervenir en las Fuerzas Armadas en el orden interno. Por ejemplo, cuando hay un estado de excepción. Por ejemplo, si en Ayacucho hay una estado de excepción como consecuencia del problema subversivo, la Fuerza Armada puede intervenir, pero obviamente lo que establece la ley es que tiene que respetar parámetros determinados, no puede cometer excesos, tiene que hacer uso proporcional de la fuerza, tiene que avisar antes de intervenir o de disparar, y eso es lo que en definitiva establece el tribunal, básicamente para evitar todo exceso. Nadie discute la competencia de la Fuerza Armada en los casos que corresponde para actuar. El problema es que no puede haber poderes arbitrarios ni absolutos. Ahora, para la intervención de las Fuerzas Armadas en una zona declarada en estado de emergencia, ¿se requiere necesariamente que haya sido declarada en estado de emergencia? Bueno, eso es lo que dice la Constitución y lo que interpretó el Tribunal Constitucional con la sentencia en el expediente 017-2003. Lamentablemente, en un último fallo respecto a la ley de uso de la fuerza letal, la ley 29166, el Tribunal Constitucional ha variado este criterio y ha señalado que hay situaciones excepcionales de la excepción, porque el estado de excepción es una excepción ya. Hay situaciones en las que muy excepcionalmente la Fuerza Armada podría participar en apoyo a la Policía Nacional en zonas no necesariamente declaradas en estado de emergencia, en 3 supuestos: narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas para el buen funcionamiento del país.
Entonces ha abierto la posibilidad que inclusive en zonas no declaradas en emergencias haya la posibilidad que la Fuerza Armada intervenga en el restablecimiento del orden interno, ¿no? Entonces, una interpretación que yo en lo particular no comparto, pero que así lo ha señalado en su reciente sentencia el TC, ¿no? Claro, porque involucran también situaciones que implican extrema gravedad, ¿no? Un problema de narcotráfico, terrorismo. ¿Qué opina, doctor Abad? Bueno, primero, ¿cuál es el rol de la Fuerza Armada? Lo que hay que recordar a partir de lo que establece la Constitución. Reitero, independencia, soberanía e integridad territorial. La Fuerza Armada no es la policía, no está entrenada como policía. Ese no es su rol. Para eso existe la policía, ¿no? ¿Para qué tenemos policía? Entonces, hay una función de la Fuerza Armada, otra función de la Policía Nacional. La Fuerza Armada, de acuerdo a la Constitución, si lo dispone el presidente de la República, cuando hay un estado de excepción, vale decir, no cuando hay situaciones normales, cuando hay un estado de excepción, la Fuerza Armada puede intervenir, como ha ocurrido en Ayacucho durante mucho tiempo, pero eso lo tiene que decir el presidente de la República. El gran debate en esta sentencia es si cuando no existe régimen de excepción, es decir, no hay régimen de excepción, hay un régimen de normalidad, estamos en condiciones normales, la Fuerza Armada puede intervenir en apoyo de la Policía Nacional. Porque claro, si estamos en un régimen de excepción no hay problema, lo decide el presidente y nadie lo discute. Declarado el estado de emergencia, no hay ningún la intervención problema. de las Fuerzas Armadas está legitimada. Si es que sí lo dispone el presidente de la República, o sea, tiene que decidirlo expresamente el presidente de la República. El gran debate en esta sentencia es si cuando no hay estado de emergencia, cuando no hay estado de sitio, puede la Fuerza Armada intervenir en apoyo de la policía. El TC dice que lo puede hacer en los casos que mencionó el doctor David Lobatón, en caso de narcotráfico, terrorismo o en casos de garantizar el mantenimiento de determinados puertos, aeropuertos, etcétera. Eso expresamente no lo dice la Constitución. Lo ha interpretado el TC validando la Constitución, validando la ley cuestionada. Yo lo que creo es que primero, el rol de la Fuerza Armada está claramente establecido y solamente podría, como regla general, intervenir cuando se declare el estado de excepción y así lo dispone el presidente. Sí creo que excepcionalmente, cuando no hay tiempo para decretar un estado de emergencia, ejemplo, están atacando una comisaría en una zona alejada y únicamente hay cerca un cuartel militar. Claro. Sí, yo espero a que se decrete el estado de emergencia, los matan los policías. Claro. Ese es el supuesto que yo permitiría, interpretando la Constitución, que pueda intervenir la Fuerza Armada a apoyar a la policía. Pero si se puede decretar el estado de emergencia, si el presidente puede disponer que la Fuerza Armada intervenga, no entiendo cuál sería la justificación para que no lo haga. Si la Constitución lo faculta, que lo haga, que lo decida, que asuma la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el problema de esta norma es que no establece un plazo. Entonces, claro, con eso el gran riesgo está del otro lado, que pueda, en el fondo, estar decretando estados de emergencia encubiertos. Y en situaciones permanentes. Y en situaciones permanentes o en todo caso un plazo mayor. Yo sí creo que la Fuerza Armada, de manera excepcional, a manera de legítima defensa, podría apoyar a una comisaría que está siendo atacada, porque para eso no bastaría esperar el decreto del estado de emergencia y la resolución, porque eso permitiría que espere 1 o 2 días y ahí los matan a los policías, claro. Pues no tiene sentido, no es coherente. Pero no podría extender esa regla para 8 días, 10 días, 15 días o 20 días cuando sí se puede decretar el estado de emergencia y asignar la competencia a las Fuerzas Armadas. Y justamente a raíz de este tema, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso para que regule el uso de la fuerza, ¿verdad, doctor? Sí, claro. Lo exhorta al Congreso, que ha causado gran polémica. Y en realidad es muy cierto lo que dice Samuel Abad, porque es muy peligroso que se haya abierto la posibilidad que en estados o en situaciones no declaradas en estado de emergencia se intervenga o se permita la intervención de la Fuerza Armada. Como bien ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional recientemente, eso abriría la posibilidad de establecer situaciones de excepción de facto en cualquier lugar del país. Y peor que además creo que ahí en ese punto se equivoca la sentencia, porque cuando fundamenta ese punto señala que hay momentos en los que, distintos al estado de excepción, que la Constitución prevé la intervención de la Fuerza Armada en otros supuestos, por ejemplo, procesos electorales. Pero creo que justamente la Constitución ha establecido los supuestos explícitos en los cuales la Fuerza Armada puede intervenir. Y lo que ha hecho es interpretar la Constitución, creo, abriendo una zona bastante peligrosa en la cual creo además no solamente cabe la posibilidad de
no contribuir a la paz social, sino darle a la Fuerza Armada facultades y roles que no le corresponden. No está entrenada ni está debidamente equipada para roles de hacer de restablecimiento al orden interno. Entonces, creo que en futura jurisprudencia el Tribunal Constitucional debería afinar y aclarar muy bien este punto, ¿no? Pero tratándose de la intervención de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales, no se hace uso de la fuerza, ¿verdad? No, en realidad es una función coadyuvante a todo el proceso electoral, pero no... La función primordial es una, las funciones accesorias son llevar a cabo esa labor o apoyo en acciones de acción social eventualmente, pero son excepcionales, para eso no está la Fuerza Armada. Claro, y eso no contribuiría a poner en riesgo quizás la paz interna, digamos, ¿no? En otros países no lo hacen. No lo hacen. Acá ocurre porque es una tradición, lo hace. Pero yo lo que creo... Por logística también, ¿no? Sí, yo lo que creo es que acá lo que hay que lograr en el Perú es fortalecer a la Policía Nacional. En realidad, el problema de la Policía Nacional es que está entrenada para garantizar la seguridad ciudadana, ese es su rol. Fue la Policía Nacional quien capturó a Abimael Guzmán, no fueron las Fuerzas Armadas, no fue el Servicio de Inteligencia. Consecuencia, lo que creo es que hay que fortalecer ese rol de la policía, y en tanto no ocurra, no hay que pensar que las Fuerzas Armadas tienen que reemplazarla, porque no están capacitados, porque no es su tema. No hay por qué generarles ese problema que es responsabilidad política civil, darles ese rol cuando no les corresponde. O sea, no me pueden mandar a mí como abogado a hacer funciones de ingeniero, y si me lo mandan lo tengo que hacer, pero no lo haces bien. Entonces, no es la labor para la cual fue creada. Entonces ese es el problema cuando se confunden repartos competenciales bajo el argumento de que la Fuerza Armada puede resolver todos los problemas, y eso no es así, porque al final les complicas también la vida y el ejercicio de su función a ellos. Claro. Ese es el punto, fortalecer a la policía y no sustituirla, ¿no? Perfecto. Ese es el punto con el que la conclusión podemos llegar hasta este momento. Tenemos que hacer una pausa comercial. Continuamos con tus derechos después de la misma. Regresamos con tus derechos. Antes de seguir analizando el tema referido al uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas, escuchemos lo que opina el público. Adelante, Romina. Bueno amigos, nos encontramos en uno de los sitios más importantes de nuestra capital y vamos a recoger las opiniones del público sobre el uso de la fuerza en el personal de las Fuerzas Armadas. ¿Cree que el ejército debería intervenir para reprimir los conflictos o unas manifestaciones violentas? Sí, yo sí estoy de acuerdo que entre el ejército. Creo que le tienen un poquito todavía de respeto y miedo para eso. No creo. Y mire, yo he sido de la Fuerza Armada y no es la función de las Fuerzas Armadas intervenir en ese tipo de reclamos sociales, ¿no? Porque creo que tienen otra función, las Fuerzas Armadas tienen otra función y las fuerzas policiales tienen otra función. No, la Fuerza Armada no puede intervenir en los problemas sociales, definitivamente eso es para la policía. ¿Crees que si intervienen las Fuerzas Armadas para reprimir un conflicto social, el uso de la fuerza va a ser muy arbitrario, muy violento en todo caso? Por supuesto, el ejército no tiene la preparación adecuada para la seguridad ciudadana, eso está formado para otra clase de conflictos. Yo pienso de que los militares han sido preparados para la guerra. Si hubiera una policía bien implementada, no tendría necesidad de intervenir los militares, porque los militares tienen una fuerza, ¿no? Han sido preparados para matar, para ir a la guerra, mientras que el policía ha sido preparado para conciliar, para disuadir. ¿Cree que si las Fuerzas Armadas intervienen para reprimir un conflicto social muy violento, sería adecuado o sería demasiado violento de parte de estas? Pienso que se vería demasiado violento. Primero tendrían que ver otros medios, ¿no? De conversar. No, yo creo que la policía, las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas solamente en cosas extremas, ¿no? La policía debe estar preparada para eso.
Amigos, hemos escuchado las opiniones del público. La mayoría coincide en que las Fuerzas Armadas no deberían intervenir para resguardar el orden público, salvo excepciones, ya que el uso de la fuerza por parte de estos puede ser violenta y arbitraria. Por eso existe la Policía Nacional, que debe cumplir adecuadamente su papel. Gabriela. Muy interesantes las opiniones vertidas por el público. Doctor Lobatón, continuando con el tema, el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso para que se regule el uso de la fuerza. ¿Cuáles son los puntos que usted considera que esta ley debe contener? Bueno, en realidad hay una triple exhortación por parte del Parlamento, del Tribunal Constitucional en relación al Parlamento. Una primera es una exhortación para que regule el artículo 137 de la Constitución referido a los estados de excepción. Así es. Una segunda exhortación es que regule la actuación de la Fuerza Armada en supuestos distintos a los estados de excepción, que es lo que habíamos venido hablando en el primer bloque. Y la tercera exhortación es que el Congreso regule el uso de la fuerza letal, porque el Tribunal Constitucional ha considerado que es lo establecido reglamentariamente debería estar establecido por ley. En ese marco, yo considero que el Parlamento de la República debería regular el uso de la fuerza según ya lo establecido por la sentencia del tribunal en relación a los principios de Naciones Unidas para el uso de la fuerza letal. Y básicamente distinguir dos supuestos absolutamente distintos que precisamente el Tribunal Constitucional sostiene que la ley 2966 confunde y no define muy bien. Un primer supuesto es el uso de la fuerza letal en supuestos de conflicto armado, en el cual los principios a aplicar básicamente están establecidos en los convenios de Ginebra, lo que se conoce como el derecho internacional humanitario. Y el segundo gran supuesto son los supuestos de tensiones internas o conflictos sociales, que es totalmente distinto a conflicto armado, en la cual los principios que deben regir son los principios de derecho internacional de los derechos humanos. Esto es la Convención Americana, los Convenios de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Creo que ese gran margen, ese gran marco establecido por el Tribunal Constitucional debería ser atendido por el Parlamento en ese punto, ¿no? Y para que el público nos entienda, por ejemplo, en concreto, ¿qué debería decir la norma? Bueno, debería decir, ¿qué sugerencias usted? Claro, por ejemplo, debería establecer en qué supuestos la Fuerza Armada, porque no es la policía, sino la Fuerza Armada, hace uso disuasivo, alerta a la población, hace uso de la fuerza letal no con carácter mortal, en qué supuestos, por ejemplo, regular muy bien qué se entiende por enemigo o actor hostil o acción hostil. Por ejemplo, hay una parte que ha sido muy criticada, es que la ley 29166 hablaba de intención hostil. Son términos propios de conflictos armados, del derecho internacional humanitario, del derecho de la guerra, no de un conflictos sociales. Exactamente. Entonces, esos son los términos y los supuestos que una ley debería regular. Que dicho sea de paso, hay que reconocer que a nivel reglamentario hay normas del Ministerio de Defensa que habrían ya regulado en gran medida esos supuestos, pero lo que está exigiendo el Tribunal Constitucional con esta última sentencia es que eso no esté a nivel reglamentario, sino que se eleve a nivel legal para tener más fuerza y más garantía para los ciudadanos y para los propios miembros de las Fuerzas Armadas. Claro. Doctor Abad, por otro lado, como bien nos ha mencionado el doctor Lobatón, otra exhortación al Congreso es que se emita una norma que regule los estados de emergencia. En su opinión, ¿qué debe contener esta norma? ¿Qué sugerencia le daría usted al Congreso a que se tenga en cuenta? Bueno, en primer lugar creo que habría que explicarle al público por qué el tribunal exhorta al Congreso de la República. Porque un tribunal normalmente resuelve conflicto y en este caso elimina o no elimina una ley que se cuestiona por inconstitucional, ¿no? Lo que está ocurriendo es que el tribunal necesita en ocasiones el apoyo del legislador y por eso aquí y en otras partes del mundo los tribunales constitucionales exhortan al Congreso a aprobar leyes que siguen determinados parámetros. No es que el tribunal esté legislando, no es que el tribunal esté imponiendo un criterio al Congreso de la República, está exhortando a que en la medida que se ha percatado que una norma de la Constitución, léase régimen de excepción, requiere un desarrollo legal y esto no ha ocurrido, que lo haga. Claro, no se está rogando una facultad. En absoluto. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces genera sensaciones de rechazo, de molestia por
por parte del Congreso que dice, oye, ¿cómo puede ser que el TC me imponga algo? No, es una exhortación. Lo que está haciendo el TC, como ocurre en Colombia, como ocurre en España, como ocurre en Alemania, como ocurre en otras partes del mundo donde existen tribunales constitucionales, es para resolver este problema, para que no haya abusos durante el estado de excepción, se requiere también la intervención del Congreso. Como no lo has hecho, Congreso, te exhorto a que dictes una ley que precise, por ejemplo, tratándose de un estado de excepción, cuáles son los alcances de las restricciones a los derechos. Porque el estado de excepción, como no es normalidad, implica que el Estado, le hace el Ejecutivo, le hace el Poder, puede restringir derechos. Y el problema es que se precise en qué casos, cuáles son los alcances, cuáles son las medidas, hasta dónde se puede restringir derechos. Por ejemplo, cuáles son los controles, para evitar que haya posibles excesos, controles parlamentarios, como lo plantea el Tribunal Constitucional, o controles de otra naturaleza. Y esto ocurre. En España hay una ley que desarrolla los regímenes de excepción. O sea, no es nada extraño. O sea, ocurre que también el régimen de excepción, para evitar que se cometan excesos, requiere cierto detalle normativo que el Congreso debería estudiar, investigar, parámetros para que haya claridad sobre el tema, para que no haya diversas interpretaciones y para que no haya abusos, porque a veces se interpreta mal. Yo recuerdo un caso en el cual en Iquitos, en el marco de un estado de excepción, se prohibía todo tipo de reunión, incluso fiestas, privadas o públicas, todo, bajo el argumento de que durante el estado de excepción el derecho de reunión desaparecía. O sea, durante un estado de excepción los derechos no desaparecen, no se van de vacaciones. No es que cierro el derecho y se va de vacaciones 30 días y no hay, y pueden detenerme, pueden ingresar a mi casa, pueden evitar todo tipo de reunión. No, lo que ocurre es que, dado el caso concreto, el caso individual en concreto, la autoridad puede restringir el derecho si eso guarda relación con el estado de excepción. No es que sea una autorización ilimitada y que en consecuencia, como se suspendió la inviolabilidad de homicidio, yo tengo que dormir con la puerta abierta en mi casa para que todo el mundo ingrese. Claro. Esa no es la idea. La idea es que se puede restringir en ciertos casos, y eso es lo que plantea el TC, que lo desarrolle el Congreso en una ley. En una ley. Y por último, la tercera exhortación, doctor Lobatón. Bueno, es una tercera exhortación referida a los estados o a las situaciones en las que no se ha declarado estado de emergencia, que es un punto, como bien hemos señalado en esta conversación, bastante polémico de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero ya que está la sentencia, lo que tendría que hacer el Parlamento es regular quién declara o quién dispone que la Fuerza Armada en situaciones de no estado de emergencia debe intervenir. ¿En qué supuesto? Debe ser muy excepcionales. Ya lo restringió a 3 supuestos: narcotráfico, terrorismo y cuidado de instalaciones estratégicas. ¿En qué periodo? Máximo, mínimo, ¿no? ¿Se suspenden garantías? No se suspenden. Está clarísimo que la suspensión de garantías, por ser una restricción de derecho, debería ser solo en los estados de excepción. Entonces, ese tipo de regulación es la que el Congreso debería hacer, y yo coincido aquí con el doctor Samuel Abate en el sentido de que había una sobrereacción del Parlamento en relación con una sentencia, porque es bastante usual en un Estado constitucional que las cortes, las altas cortes, sea un tribunal constitucional, o sea la Corte Suprema, cuando tiene la facultad del control concentrado, puede exhortar a los otros poderes para que cumplan su función y se pueda regular esto, no en desmedro de los derechos fundamentales, sino tratando de regular el Estado de Derecho conforme establece la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? ¿Y qué opinión le merece el hecho de que en las normas haya utilizado el término enemigo? Bueno, en realidad creo que es un término que se usa en el derecho internacional humanitario, derecho a la guerra, el derecho a la guerra. El derecho internacional humanitario, para que lo entiendas, el derecho a la guerra es mucho más permisivo que el derecho internacional de derechos humanos, al punto que en el derecho a la guerra es legítimo, bajo determinados supuestos, matar, ¿no? Porque estamos precisamente en un estado de hostilidades. En cambio, lo que dice el Tribunal Constitucional, que a nivel interno de actuación de la Fuerza Armada al interior de un país como es el nuestro, es muy peligroso, muy riesgoso abrir la puerta de hablar de enemigo, sino que en todo caso puede hablarse de actor hostil, ¿no? o institución hostil, es decir, buscar una fórmula distinta al tema de enemigo, ¿no? Que es propio de guerra. Y es por eso es que también he exhortado que regule mucho mejor, distinguiéndolo, como dije en la primera parte, los supuestos de conflicto armado
que el supuesto de tensiones internas que son totalmente distintos y la lógica es bastante distinta también, ¿no? Perfecto. Y por último, doctor Abad, ¿cuál es la competencia del fuero militar? Bueno, el tema es muy importante porque el tribunal incluso tiene un caso pendiente de resolver todavía sobre el particular. En realidad el tema es bastante sencillo, lo que ocurre es que en la práctica no es así. La competencia de la justicia militar es solamente para ver delitos de función. Vale decir, delitos cometidos por autoridades policiales o militares en ejercicio de sus labores, estando en actividad, y que afectan un bien jurídico que tiene que garantizar el cumplimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Una afectación de derechos humanos o un delito común no es delito de función y por tanto no va a manos de la justicia militar. Eso es lo que dice el TC, vale decir, para este caso lo que ratifica el TC es que solamente si se comete un delito de esta naturaleza, es decir, delito de función, debe ir el caso en manos de la justicia militar, pero si no ocurre esto, como cuando se trata de delitos comunes o delitos contra los derechos humanos, una tortura, por ejemplo, una ejecución extrajudicial, un atentado grave, un derecho humano, tiene que ser investigado y resuelto por el Poder Judicial, cosa que antes no ocurría, y eran resueltos por el tribunal o los tribunales militares. Ahora, finalmente, lo que sí me genera siempre la preocupación es ¿cuándo cumplirá el Congreso con la exhortación? Bueno, que ha dado normas reiterativas, nuevamente cometiendo las mismas vulneraciones ya señaladas por el tribunal en anteriores pronunciamientos, ¿no? El TC ha dicho que es un estado de cosas inconstitucional, ¿no? El no incumplimiento de las exhortaciones en materia de justicia militar, ya lo ha dicho el propio TC en otra sentencia, ¿no? Que un estado de cosas inconstitucional, expresión que es bastante reveladora del incumplimiento, como dice Samuel Abad, del Congreso en relación a las exhortaciones del TC, ¿no? Claro, pero ¿cuáles son las consecuencias prácticas de esa declaración de estado de cosas inconstitucional? Porque en realidad lo que ocurre es que, para volver a este caso, el tribunal tiene el Congreso 6 meses para aprobar 3 leyes. ¿Qué ocurre si no lo hace? ¿Qué va a pasar si no desarrolla esos aspectos que el tribunal le dice que desarrolle? Y si el Congreso pretende, por ejemplo, convocar a los magistrados del TC a que vayan a su comisión a que le expliquen sus sentencias, el tribunal se explica por sus sentencias, no tiene que ir al Congreso a decirles qué cosa ha dicho. O sea, lo que tienen que hacer los congresistas es revisar con detalle la sentencia y sobre esa base legislar. El tribunal no tiene por qué estar presente en el Congreso para desarrollar sus alcances, porque ya está todo claramente desarrollado en la sentencia y su correspondiente aclaración. Corresponde pues a la labor ahora del Congreso de la República y esperemos pues que se cumpla, que las sentencias del tribunal efectivamente sean ejecutoriadas, ¿no? Que se ejecuten en la práctica y que no sean un simple saludo a la bandera. Agradecemos la presencia de ustedes dos, señores invitados, destacados juristas del país, por su participación en el programa y habernos permitido dar a conocer a la ciudadanía acerca de los alcances de la ley 29166 referida al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Regresamos con tus derechos después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Es momento de escuchar una interesante entrevista a cargo del periodista David Barturén. Amigos, regresamos con tus derechos. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, un ex parlamentario y defensor de los derechos humanos en nuestro país, el doctor Heriberto Benítez, a quien le damos la más cordial bienvenida por aceptar esta invitación. Doctor Benítez, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Más bien que me permite dirigirme al público en general para tocar temas vinculados a la defensa de los derechos humanos, a la constitucionalidad y a la protección de los muchos ciudadanos que a veces se sienten abandonados, ¿no? Empecemos por lo que dijo en primer término, la defensa de los derechos humanos. Usted ha sido y es una persona que se ha hecho fama de ser uno de los más defensores de los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué recuerdos tuvo de esta etapa tan complicada en los 90s, en los que usted tuvo un papel preponderante en la defensa de los derechos fundamentales? La defensa de los derechos humanos se demuestra y se comprueba, por ejemplo, tramitando acciones de habeas corpus, que es la columna vertebral para proteger la libertad de una persona. Entonces, durante muchos años, en la época de la dictadura de Fujimori,
me tocó tramitar varias acciones de habeas corpus en favor de personas que eran objetos de abusos y atropellos. Y ahí me sucedió algo curioso, que sería bueno compartirlo y que tal vez algunos estudiosos del derecho que nos pueden estar viendo también reflexionen sobre el tema. Se logró en 2 oportunidades tener sentencias que declaraban fundadas acciones de habeas corpus y ordenaban la inmediata libertad de los detenidos. Sin embargo, nos dábamos con la sorpresa que no se podía cumplir el habeas corpus, porque cuando se dictaban estos fallos, la autoridad militar de la época decía: declaramos inaplicable el habeas corpus dentro del Consejo Supremo de Justicia Militar, y la persona favorecida que tenía una resolución judicial que ordenaba su libertad se tenía que quedar presa. Usted estaba por encima del poder militar sobre el poder civil. Así es, y entonces uno como abogado sentía una impotencia. Uno visitaba a su patrocinado y le decía: mira, hemos logrado este habeas corpus a favor, y el detenido decía: perfecto, doctor, una pieza jurídica, una resolución importante, un triunfo en la democracia. Sin embargo, yo sigo preso. Entonces la pregunta es: ¿qué puede hacer uno cuando se declara fundado un habeas corpus y determinadas autoridades no lo quieren cumplir? Y sobre esa tarea, ¿qué es lo que después del Fujimorato se ha podido hacer en pro de la defensa irrestricta pues, de los habeas corpus? Bueno, en esa época lo que logramos para que los habeas corpus se cumplan era una especie de presión mediática. Uno tenía que ir a la puerta del cuartel con periodistas, con ciudadanos libres e independientes, protestar en la puerta del cuartel, llegar a presionar a la autoridad militar para lograr la libertad. Para dicho sea paso, era con cierta prensa, ¿no? Porque había otra prensa que estaba controlada, dirigida por Montesinos. Hoy en día entiendo que la situación ha cambiado. No he visto que se haya producido ningún caso en el que se haya declarado fundado un habeas corpus y la autoridad se resista a cumplirlo, porque puede complicar su situación. Es más, yo creo que en ese sentido el Tribunal Constitucional ha cumplido un rol importante, porque no solo dicta sentencias, sino a la vez va formando valores, va educando a la población y le va diciendo a las demás autoridades cómo debe respetarse los derechos humanos. La columna vertebral para la defensa de los derechos humanos en el Perú es el Tribunal Constitucional. Y ahí se llega mediante el habeas corpus, mediante el amparo, mediante el habeas data, mediante la acción de cumplimiento, mediante la acción de inconstitucionalidad, en fin, en todos los campos en los que el tribunal puede desempeñar una tarea, y creo que ahí sí los peruanos estamos obligados a respaldar ese trabajo, a fortalecer esa gestión y a mantener pues bien protegido a nuestro tribunal para que sigan defendiéndose los derechos humanos. Es claro que no a todos les puede gustar o les puede caer bien una sentencia determinada del Tribunal Constitucional, como puede haber sucedido o sucede en cualquier circunstancia. Pero estas voces de pretender cerrar el tribunal o pretender disminuirlo, ¿le hacen recordar alguna etapa pasada? Claro, o sea, yo entiendo que con las sentencias se puede discrepar, se pueden criticar, puede uno no estar conforme, pero en democracia hay que respetar a las instituciones. Años anteriores había una política nefasta. Si un tribunal constitucional no resolvía conforme lo pedía el gobierno de turno, sacaban a los magistrados y buscaban incluso cerrar el Tribunal Constitucional. Y se vio en la época de Fujimori, cuando el Tribunal Constitucional dio una opinión por la no reelección. ¿Y qué pasó? Sacaron a 3 magistrados, manu militari, les hicieron un proceso arbitrario, lo llevaron al Congreso de la República y lo destituyeron. Al final tuvieron que ir a la instancia internacional, llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se compruebe el abuso y puedan ellos retornar a cumplir su función. Pero en ese lapso que demora el trámite ante la instancia internacional, pues en el Perú se atropellaron los derechos fundamentales y se hizo un tribunal a la medida del gobierno. Y casualmente fueron los años más duros del Fujimorato. Así es, entonces la gente no sabía a dónde acudir para proteger sus derechos humanos. Había un poder judicial intervenido por comisión ejecutiva, un ministerio público intervenido por comisión ejecutiva, un tribunal constitucional controlado por el gobierno de turno, por Fujimori y Montesinos. Entonces el ciudadano que se sentía desprotegido, ¿a dónde podía ir? En muchos casos tenían que saltar e irse directamente a los organismos internacionales, llámese Comisión Interamericana, y luego esperar que la comisión lleve el caso a la Corte, y eso demora. Entonces la gente sufría
la gente se sentía desprotegida y esperemos que hoy en día en democracia eso no se repita. Por eso es que cuando yo oigo que el Congreso dice vamos a invitar, vamos a llamar a los magistrados del tribunal para que expliquen su sentencia, ya le veo algo de autocracia, algo de totalitarismo, algo de incomprensión. Primero deben leer los fallos, analizarlos y si tienen alguna duda, consultarlo y si quieren criticarlo, eso no hay ningún problema. Además entendemos que en el tribunal las puertas están abiertas para todo aquel que desea conocer con más detalle alguna sentencia publicada, ¿no? Claro, o sea, hay, y ahora incluso tengo entendido que hasta se van a televisar las audiencias, lo cual me parece muy importante para que la gente desde su internet pueda seguir la secuela de los informes orales, los casos que se dan, los fallos que se conocen. Eso es importante, eso ayuda a culturizar, ayuda a formar a los abogados y ayuda a la gente a aprender sus derechos. Si en el Poder Judicial los jueces no protegen los derechos humanos, el ciudadano tiene que acudir al Tribunal Constitucional. Esa es la verdad, porque los jueces creen que cuando uno presenta un habeas corpus o un amparo, solo busca obstruir la justicia y los paran rechazando. Son pocos, contados con los dedos de la mano, las sanciones de garantía que el Poder Judicial ha declarado fundadas. La mayoría tienen que llegar al tribunal. Y eso no solo produce una sobrecarga procesal, sino que le da un mayor trabajo y esperemos pues que en esa misma línea el Tribunal Constitucional dicte jurisprudencias de cumplimiento obligatorio y marque la pauta para el respeto a los derechos humanos como lo viene haciendo. Su paso por la política se llegó a concretar luego de algunos tiempos en los que usted litigaba, y tengo entendido que ha vuelto al litigio ahora. ¿Cómo ve el proceso de litigio en el Perú? ¿Cómo se litiga en el Perú? Hablábamos con Walter Gutiérrez, el decano del Colegio de Abogados, hace algunas semanas, y él tenía opiniones un tanto sorprendentes por lo que significa la actual situación de la abogacía en el Perú. Pero usted quizá tiene una visión mucho más profunda, si se quiere, por el mismo hecho de que usted para pues en los corridos del Palacio de Justicia. ¿Qué nos puede decir? Ejercer la profesión de abogado yo la definiría como un calvario, un vía crucis, un martirio, porque todos los días hay una batalla nueva contra jueces, fiscales o servidores del Poder Judicial. Siempre no solo por demoras en las notificaciones, sino por resoluciones prevaricadoras. Uno tiene que estar quejándose ante la ONMA por la conducta de muchos jueces. Claro que también hay que destacar que hay jueces honrados, probos y honestos, que son pocos, pero hay que destacar su función. Pero la mayoría cae en esta situación difícil que hace que el abogado lo vean como un enemigo del Poder Judicial, como que el abogado tiene que estar permanentemente quejándose, denunciando, y el abogado no es para eso. El abogado, según la ley, es un colaborador de la Administración de Justicia, pero en la práctica parece que hubiera una batalla campal entre abogados, fiscales y jueces, para que al final el justiciable, que es el ciudadano, termine en medio de esa campaña, de esa batalla y no sepa cómo va a resolverse su causa. Entonces, hoy en día yo me atrevo a decir que no hay garantías para tramitar un debido proceso legal en el Poder Judicial, a pesar de los esfuerzos que pueden hacer las autoridades, pero todavía no se llega a cristalizar, y te lo digo como abogado, porque uno ve el sufrimiento y uno también siente en carne propia los abusos y atropellos que cometen muchas autoridades, llámese jueces, llámese fiscales o llámese servidores del Poder Judicial, ¿no? Y como abogado también tiene una sugerencia que hacerle, aunque creo que es una crítica constructiva que usted está haciendo al tribunal, en cuanto al seguimiento del cumplimiento de las sentencias del máximo intérprete de la Constitución. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que usted sugiere? Yo creo que sería importante que el Tribunal Constitucional logre, a través de algún funcionario o algún procurador, el seguimiento a las sentencias que se dictan. Más aún cuando el tribunal señala que en el Poder Judicial hay jueces que han cometido infracciones, que no han cumplido con su obligación y que deberían ser sancionados. Hay muchas sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional donde pide remitir copias a la OCMA o a la Oficina de Control del Ministerio Público o al Consejo de la Magistratura. Hay que hacerle un seguimiento a eso, para que los jueces entiendan que si cometen infracciones o no cumplen la ley, en algún momento los van a sancionar. Y el tribunal a veces cumple con su sentencia, pero no hace el seguimiento, no hace la parte final, y creo que ahí faltaría dar una pincelada, culminar ese trabajo como debe ser, para que el mensaje hacia los jueces y fiscales sea:
vamos a luchar contra la corrupción, vamos a respetar los derechos humanos, pero quien quiera ser juez y quien quiera ser fiscal tiene que cumplir la ley, tiene que estudiar el expediente, tiene que aprender qué cosa es lo que va a resolver, tiene que analizar, tiene que consultar sus códigos, tiene que leer su jurisprudencia, tiene que informarse para que pueda dar una buena resolución, porque de lo contrario, el sufrimiento viene para el ciudadano y para el abogado, que colabora, pero el abogado no resuelve, el que resuelve es el juez. El juez tiene en sus manos la libertad del ser humano, puede disponer de los bienes del ser humano, puede quitarle propiedades al ser humano, puede hacer infinidades de cosas, puede hacer embargos, puede hacer allanamientos, puede hacer miles de cosas. Entonces a ese juez formémoslo, eduquémoslos, pero democráticamente, con respeto a los derechos humanos, con lectura de jurisprudencias del Tribunal Constitucional. Eso es lo que hay que hacer. Ahí empezaría la verdadera reforma que requiere la Administración de Justicia del Perú. Educar, capacitar, y soy radical, si fuera necesario, a la cárcel. Jueces y fiscales corruptos, presos. Ahí daríamos un paso importante por el bien del Perú. Y si se llegase a demostrar que existen algunos jueces, magistrados del Poder Judicial que no acatan sentencias del Tribunal Constitucional, sería conveniente hacerlo a través, tal vez, a través de un medio de prensa, o, ¿por qué no? Estoy seguro que muchas personas podrían sugerirle también a usted que nos ayude en esta loable tarea en pro de la democracia y la defensa del tribunal. Mira, un caso emblemático. Hay un magistrado superior de Junín, que el Tribunal Constitucional, al tramitar un habeas corpus, comprobó que este magistrado resolvía pedidos extravagantes y que incluso no analizaba, ni leía, ni estudiaba el expediente. El Tribunal Constitucional pidió que ese caso sea derivado a la OCMA para que sancionen a ese mal magistrado. ¿Saben lo que hizo el Poder Judicial? Lo premió y en vez de sancionarlo, lo promovió de vocal supremo, y hoy día está sentado en la Corte Suprema de Justicia y ha visto uno de los procesos a Fujimori y es el encargado de investigar a los congresistas que están siendo separados del Congreso por cometer actos de corrupción. Entonces, el tribunal pide sanción para un mal magistrado y el Poder Judicial lo premia y de superior lo convierte en supremo. Se hace lo contrario. Entonces, de esa manera no construimos patria, sino la destruimos. Y por otro lado, yo presido una ONG Unidos contra el Narcotráfico, UCONA, que hemos denunciado a un juez civil del Cono Oeste porque le hemos encontrado situaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y corrupción de funcionarios. La OCMA lo está investigando, hemos pedido que lo separen del cargo y el Ministerio Público le ha abierto una investigación por graves delitos. Entonces estamos tratando de hacer algo, los esfuerzos, porque hay muchos jueces prevaricadores y fiscales, pero estamos empezando la batalla y queremos trabajar con las instituciones, con las autoridades para lograr que el Perú sea distinto. Su paso por la política, ¿qué le dejó? ¿Fue una etapa concluyente para usted o no cierra las puertas al regreso? Mira, fue una experiencia muy importante porque uno como parlamentario puede realmente ejercer un control político y de fiscalización, a pesar de que a veces hay ciertas limitaciones, pero creo que algo hicimos. No descarto la posibilidad de volver a la vida política, porque creo que hay mucho más por hacer, y más aún si uno de abogado ve irregularidades, si uno ingresa a una asociación civil para luchar contra el lavado de activos y el narcotráfico y el Congreso puede resultar una tribuna importante, ¿por qué no? Claro que a veces es difícil e incomprendida la labor, pero hay que luchar, pues hay que batallar, hay que enfrentarse. Mira lo que me pasó a mí. De mi labor de parlamentario me correspondió tener que denunciar a un ex profesor mío. Mi promoción de la universidad llevaba su nombre, pero ese profesor cometió actos irregulares y tuve que denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo lo destituyó, hoy día está fuera del Poder Judicial. Muchos hubieran dicho, si era mi profesor y mi promoción llevaba su nombre, no debí meterme con él, pero no podía, porque mi obligación moral, ética, de parlamentario me obligaba a denunciarlo, porque habían irregularidades, y se le sancionó, y se le destituyó. A veces te origina enemistades, origina que la gente de repente no te quiera saludar, pero ¿qué vas a hacer? Pues ese es parte del sacrificio. Tienes que saber poner el dedo en la llaga y saber enfrentar a la corrupción. Y como toda persona que ha estado en política en algún momento, ha tenido algunos detractores. Inclusive dentro del Parlamento tenía usted algunas ocurrencias por parte de algunos parlamentarios en contra suya, pero usted las manejaba con buen talante.
¿Le ayudó el Congreso a tener una correa más ancha en política? No, yo creo que uno siempre en política es como me dijo un viejo político, digamos, es como un ring de box, donde tú subes y así como pegas, vas a recibir. Entonces no puedes contentarte con tú solo pegarle a todo el mundo. Va a haber gente que también te va a pegar. Lo importante es acabar la pelea de pie y hacer una pelea limpia, sin golpes bajos, sin ofensas y sin insultos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo aprendí a golpear a la corrupción y entendí que la corrupción también me iba a golpear y evidentemente me quisieron golpear. Ahora, yo durante mi juventud tuve una base sólida porque apoyé mucho al partido aprista, mi familia tiene tradición aprista, el APRA histórica de Haya de la Torre, de Manuel Seoane, de los grandes líderes y peleadores por el bien del Perú, siempre lo he admirado y lo seguiré haciendo. Pero a veces se discrepa, como decían algunos, la diferencia que hay entre el APRA histórica y el APRA histérica. Yo me quedo con la primera, siempre la tendré ahí porque mi familia tiene esa tradición. Hoy en día no pertenezco a ningún partido político, pero sigo con la línea de lucha contra la corrupción y de defensa de los derechos humanos, ¿no? Del otro lado le dirán qué hacía usted con Fernando Olivera. Claro, o sea, me invitó el Frente Independiente Moralizador y evidentemente yo entendí que por ahí podíamos ir en una lucha. Al final, el fin se alió con Perú Posible, hicieron una alianza que a mí no me pareció correcta, terminé renunciando al fin, me quedé solo, pero continúo en mi lucha batallando desde mi trinchera de abogado, denunciando jueces, denunciando fiscales y tratando de seguir enfrentando frontalmente esta lacra, ¿no? Y esperemos pues contar con el apoyo de la oposición y que el presidente de la Suprema entienda que esta conversación no es con ánimo de injuriar, ni de insultar, ni de ofender, sino es con un ánimo constructivo, de decirle ojo con sus jueces, ojo con los miembros del Poder Judicial, ojo con el juez Vizcarra Pacheco, ojo con otros magistrados, que debería ser sanciones ejemplares para demostrarle que el Perú sí quiere cambiar. Doctor Benítez, le agradecemos por esta interesante oportunidad de conversar con usted y estoy seguro que el destino le deparará algunas sorpresas y por qué no un retorno a la política de la mejor manera. Muchas gracias. Dios será el único que puede marcar el camino de uno y solo pido que el Tribunal Constitucional continúe manteniendo una línea de defensa de los derechos humanos, de defensa de las libertades fundamentales y que los habeas corpus sean instrumentos que sirvan para proteger los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional, gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado el tema referido al uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas y hemos escuchado una interesante entrevista a cargo del periodista David Barturén. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.